Muy bien, así que pueden ir al libro de Filipenses, por favor, el libro de Filipenses, capítulo 2, por ahí vamos a estar viendo unos versículos, así que yo te invito a que estés bien al pendiente, ¿verdad? El día de hoy de lo que vamos a decir. Porque, ¿saben por qué? Porque la verdad, en este tiempo, hoy más que nunca se necesita una vida ejemplar. Hoy por hoy, yo sé que iniciaron una serie de mensajes llamada no vuelvo atrás, ¿verdad? No vuelvo atrás. Y con más razón, ¿verdad? Este año necesitamos ejemplos en nuestras vidas, ¿verdad? Y a lo mejor seguramente tú creciste viendo un ejemplo, algún ejemplo, si no tuviste un papá, a lo mejor te guiaste con un varón y dijiste, este va a ser mi ejemplo y voy a seguir sus pasos, ¿por qué no tuve un papá? O a lo mejor si ves a tus padres y dices, yo quiero ser como ellos, mira cómo es mi mamá, y sale adelante a pesar de las dificultades, de las luchas. Hoy en día, en nuestra sociedad hay muchos ejemplos, por así decirlo, a lo mejor quizá entre comillas, personas que puedas decir tú, mira, como es esa persona, no seas como él, ¿verdad? Seguramente a lo mejor tú como papá dices, oye, mira, tú ves al vecino de al lado y ves a la vecina de al lado, por favor, no seas como ella, porque mira lo que hace, mira qué caminos anda. Y hay tantos malos ejemplos en redes sociales, los youtubers de moda, donde tú puedes decir, no seas como ellos. Pero hermanos y amigos, familia en la fe, necesitamos que se levanten ejemplos cristianos, ejemplos que tengan temor de Dios, ejemplos de personas que digan, yo creo y que seguir a Dios es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y de ese camino nunca más me voy a apartar. De verdad, qué bendición es que de repente se levante uno y diga, yo antes era un ateo, el ateo de moda, ¿verdad? O era un agnóstico que no creía nada, ni siquiera creía en mi misma sombra, ¿verdad? Pero un día el Señor me transformó, Él me rescató y Él me habló y transformó mi vida de donde yo iba, una vida de pecado, de drogas, de alcohol, ¿verdad? Sin control, a una vida en donde me encuentro con Cristo y Él transformado mi ser. Justo esta semana, ¿verdad? Ahí, bueno, pues donde yo vivía antes, yo ya había hablado con un amigo, ¿verdad? De Cristo hace mucho tiempo. Y le había compartido de Dios, cómo Él había transformado mi vida. Justo él siempre lo veía. Yo llegaba a mi casa y él estaba ahí tomando y fumando y el otro. ¡Ay, qué vida con eso! Antes yo estaba ahí, pero algún día el Señor me rescató y yo dejé ese camino. Pero en esta temporada que vinimos a Monterrey lo volví a ver y lo saludé y volvimos a platicar y él me compartió un testimonio. Dice, yo me acuerdo ese día cuando tú me hablaste de Cristo y tú me dijiste que tenía que humillarme a Cristo. Y él me dijo, yo nunca me voy a humillar delante de Cristo. ¿Yo humillarme? No, yo nunca me humillo delante de nadie. Y yo le recordé esa palabra que él me había dicho y él me dijo, sí, yo me acuerdo ese día que te dije eso, que yo nunca me iba a humillar a Cristo, pero ¿sabes qué pasó hace más de un año y medio? Yo le entregué mi vida a Cristo. Y a partir de ese momento yo he buscado al Señor. Y todavía de repente se le salen unas palabras por otras, ¿verdad? Esas palabras maquiavélicas, ¿verdad? Que no se nos han permitido decir. Pero él sigue en el camino del Señor. Y su amigo le dice, ¿verdad? El que le compartió de Cristo, a lo mejor no va a ser un pastor, un misionero, ¿verdad? Etcétera. Pero tú puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo le dije, mira, desde ahí Dios ha hecho algo en tu vida que puede ser ejemplo para mucha gente que está metida en el alcohol, en las drogas y que no ha encontrado a Dios en su vida. Mínimo, tú puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y puede ser una vida de ejemplo. Hermanos, el libro de Filipenses habla del gozo de servir a Cristo. El gozo que el Señor produce en nuestras vidas cuando estamos en Cristo. Porque el cristiano, una vez que conoce a Cristo y que se ha encontrado con su Señor, su vida nunca más vuelve a ser igual. El Señor la transforma, ¿verdad? Y no eres un cristiano de así todo acongojado, triste, deprimido y ansioso, ¿verdad? Desanimado, ¿verdad? Y que dices, oye, ¿qué tal? Qué bueno que voy a ir a la iglesia. Y probablemente alguien dirá, pero a lo mejor otros dirán, hoy tengo que ir a la iglesia. Qué flojera. Tengo que leer la Biblia, qué flojera.
Esa no es la vida que el Señor espera. El Señor espera que haya gozo en nuestras vidas. Y Pablo en el libro de Filipenses no se cansaba de decir en todo momento, diciéndoles a nosotros: regocijaos en el Señor. ¿Y saben qué lo dice? Y otra vez os digo: regocijaos en el Señor. ¿Y sabes qué, Pablo? ¿Sabes dónde escribió esta carta? A ver, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? ¿Alguien que estudió este libro? ¿En dónde estaba? En la cárcel. Hermanos, amigos, ¿quién puede decir estas palabras acerca de gozarnos, acerca de que haya alegría, que aún a pesar que esté lloviendo, aún a pesar que tu alrededor esté triste, lamentable, que haya siempre en tu vida ese gozo por seguir adelante? Pablo, en este libro de Filipenses, nos muestra qué significa una vida ejemplar. Pero ¿sabes qué? Primero Pablo se enfoca en Cristo. Les dicen: ¿quieren un ejemplo? El mayor de los ejemplos de alguien que tiene una vida entregada, una vida que sabe de qué es lo que está haciendo en su vida, es Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. No lo vamos a estar viendo tan a profundidad porque me voy a enfocar en dos personas después. Filipenses 2, 5 al 7 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Versículo 6. El cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios, dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ¿qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra despojar tiene que ver con un rey que tiene vestiduras reales, ¿verdad? Y que dejó sus ropas reales y se vistió igual que todos, como plebeyos, ¿verdad? Como civil, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, dice ahí, tomando forma de ¿quién? De siervo, y hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. El Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que estuvo presente desde la creación, desde el inicio de todo el mundo. Él dejó ese lugar donde él estaba para hacerse hombre. Un hombre que nació en un pesebre, tan delicado, tan tierno, tan sensible, ¿verdad? A las cosas que estaban a su alrededor. Vino de una manera, dice versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí? Se humilló, ¿verdad? A sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿En qué manera se humilló el Señor Jesucristo? Pues tuvo sensaciones, tuvo sangre en sus venas. ¿Alguna vez lloró Jesús? Se humilló de tal manera que le estaban golpeando y lastimando, y aún así dijo: Padre, perdónalos, ¿por qué qué? Porque no saben lo que hacen. Hermanos, Pablo dice: miren el ejemplo de Cristo. Primero véanlo a Él. Y que este gozo que ustedes pueden tener por ser hijos de Dios, pues vean a Cristo. Que Él se humilló, que Él fue obediente y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, llegó a tal grado su obediencia que estuvo dispuesto a someterse a los planes de Dios. ¿Se acuerdan cuando él estaba aquí en el jardín, verdad? Y que le dijo a Dios: Padre, que si es posible pasa de mí esta copa, que esta situación pues no suceda así, este momento de ira, lo que voy a sufrir en la cruz, que no suceda así. Pero Padre le dijo a Dios después: que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, una vida ejemplar requiere obediencia. Una vida ejemplar requiere sumisión a los planes de Dios. Y la obediencia cuesta. La obediencia cuesta. Si no, pregúntale a Abraham. ¿Te acuerdas cómo llegó hasta tal grado que iba a entregar a su hijo, sacrificar a su hijo? La obediencia cuesta, te va a costar seguir a Cristo. Es más, no solamente te va a costar, sino te va a costar toda tu vida, toda la vida. Porque la palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y ¿qué más? Seguirle, obedecer al Señor, te va a costar toda la vida. Y hay gente que sigue luchando con eso y dice: no, yo voy a hacer lo que yo quiera, y yo aquí yo decido, y yo voy a hacer mis propias metas, mis propios caminos, y me da igual lo que Dios quiere para mi vida. Obedecer a Dios te va a costar toda la vida. Creer en sus caminos, creer en sus palabras, te va a costar tu vida.
Porque si seguimos creyendo en nuestras propias convicciones, pues ese camino te va a llevar a la muerte. Pero si yo creo en Cristo, si yo creo que por medio de Él tengo salvación, entonces tengo vida eterna. Entonces te fijas, tengo que cambiar mis pensamientos por sus pensamientos. Porque si no, no voy a poder ver el reino de los cielos. Tengo que creer en Él. Pablo nos muestra que Cristo, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él se humilló. Él pudo evitar cada grito, cada golpe, cada clavo, pero no lo hizo porque quería ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas personas cuando empiezan a sentir dificultades en su caminar con Dios se desaniman? ¿Cuántas personas y decir, yo iba a ir a la iglesia el domingo, pero ¿sabes qué? Me enfermé. Tuve una situación y ya no voy a ir. Por cualquier cosa. No digo, yo sé que hay enfermedades, pero hay gente por menos que eso. Bueno, por más que eso a veces dejan el camino de Dios. Aquí está Pablo mostrando a Cristo que se entregó hasta lo sumo por nosotros. Pero acuérdate que yo me voy a centrar más adelante en 2 personas. Todavía no he llegado a esas 2 personas. Y luego después vamos a ver la vida de Pablo. Filipenses 2, versículo 14 al 16. Fíjate lo que dice. Ahora mira el ejemplo de Pablo. Ahora ya no veas tanto a Cristo. Bueno, no pierdas de vista a Cristo, porque si pierdes tu vista en Cristo, te vas a hundir, ¿verdad? Pero mira a Pablo, un humano, un ser también como tú y como yo, que tenía sus luchas, sus dificultades, sus problemas en su vida misma. Dice ahí, Filipenses 2, 14 al 16. Dice, Pablo les dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, ¿qué? Hijos de Dios, sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿cómo dice ahí? Resplandecéis como luminares en el mundo, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que ¿qué? De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora Pablo estaba diciendo, oigan, ¿quieren un ejemplo? Alguien podría decir, es que Cristo, bueno, pues es que Él fue perfecto, Hijo de Dios, se me dificulta, ¿verdad? Poder llegar a ese nivel. Y claro, no vamos a llegar al mismo nivel de Cristo hasta que estemos en su presencia, si tú eres Hijo de Dios. Pero aquí está Pablo. Ahora pon tu vista en Pablo entonces ahora. Pablo dijo, imítenme a mí, ¿porque qué? ¿Porque yo qué? Porque yo sigo a Cristo. Imítenme a mí, él decía. Bueno, síganme a mí. O sea, aquí está el ejemplo entonces que necesitamos. Es un hombre con tentaciones, con dificultades, pero él podía decir, oigan, les decía a los filipenses, oigan, no se desanimen, sigan adelante, no anden murmurando y con chismes y con una cosa en otra. Enfóquense, sigan el camino de Dios, no se aparten de Él. Pablo pedía de alguna manera les decía a los filipenses, vamos a hacer esa luz, una luz que resplandezca. Y de verdad eso es lo que vamos a hacer en Oaxaca. Si tú vas a ir en Semana Santa, es esa luz que va a estar resplandeciendo allá en Oaxaca. Allí en las comunidades, esos lugares donde a veces la gente, nadie quiere ir hasta allá. Ay, ir a Oaxaca, no, 10 horas de viaje, no, para ustedes son más, ¿verdad? ¿Cuántas horas de viaje son para ustedes? 20 horas, más o menos. Para nosotros son como 12 horas sin pararnos, ¿verdad? Pero ustedes seguramente más. Ay, no, ir tan lejos, no. No, está muy lejos, está muy difícil. ¿Y luego quién va a ir a hablarles a la gente de Cristo allá? Necesitamos ser esa luz. A lo mejor tú eres luz ahí en tu colonia. A lo mejor tú eres esa luz en tu casa. Eres el único que viene a la iglesia. Él es el único que escucha la palabra de Dios. A lo mejor tú eres esa luz que se necesita en este tiempo, que resplandezca en medio de esta comunidad, de este momento que vivimos donde la gente no quiere nada con Dios. Yo diría que si ahora cada vez decimos en este tiempo está lleno de cada vez de más de tinieblas y más de tinieblas, ¿quién cree que estamos en los últimos tiempos? ¿Alguien cree eso?
Levanta tu mano, ¿verdad? Si crees eso, yo creo que está en los últimos tiempos. Entonces, si estamos en los últimos tiempos, entonces esta oscuridad va a ser mayor. Y eso significa que tu luz, mi luz, va a resplandecer aún más. Y entonces, ¿dónde está esa luz? Escondida. No, yo no digo que soy cristiano porque me da pena. ¿Cómo voy a decir que soy cristiano? Ahí en mi trabajo, si no me corren. Y callamos. Ahora se ocupa más discípulos del Señor que digan, no podemos dejar de qué, de decir o de hablar lo que hemos visto y oído. A lo mejor se ocupa que pasen problemas en nuestras vidas, como los agarraron a látigos a esos primeros discípulos del Señor. A lo mejor se ocupa esa fe que se ha puesta a prueba. Y a lo mejor ahí se van a ver quién realmente son los animados, los dispuestos, los que se entregan por el Señor, los que viven una vida ejemplar. A lo mejor falta eso, como sucedió en el tiempo del libro de Hechos. Y ellos dijeron, y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No puedo dejar de hablar de eso. Jeremías dijo, he querido callar. ¿Se acuerdan? Pero no pude con este fuego interior. Hermanos, piensen entonces en Cristo, en Pablo. Mira a Cristo, nuestro mayor ejemplo en nuestras vidas, nuestro modelo. Bueno, pon tus ojos en Pablo también. Él es un ejemplo para nuestras vidas. El mayor misionero después de Cristo, que dedicó su vida a compartir la palabra de Dios, su vida cuando conocía al Señor. Bueno, pon tu vida enfocado en Él. Dile, compárate, soy como Pablo. Pero aquí van otras personas más. Ok, está bien, Pablo, no. ¿Qué tal Timoteo? Vamos a seguir leyendo Filipenses 2, 19 al 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente, ¿qué dice ahí? Se interese por vosotros, porque todos, ¿qué? Buscan lo suyo propio, no lo que es, ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora nos vamos a enfocar en Timoteo, el buen Timo, si tú quieres. ¿Verdad? Ahora vamos a pensar en Timoteo. Pablo, acuérdate que estaba en la cárcel, ¿sí? Y él no podía salir de la cárcel y venir y ir y venir. Sino Pablo decía, oigan, ahora les voy a mandar a Timoteo para que esté con ustedes, ¿verdad? Y que les hable acerca de mí, ¿verdad? Acerca de lo que está sucediendo. Dice, porque este hombre, dice, está de buen ánimo. Siempre está de buen ánimo este buen Timoteo. ¿Sabes? Timoteo dice, 1 Timoteo 2:1-2, Pablo hablaba así de Timoteo. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Pero, ¿quién es Timoteo? Bueno, Timoteo significa aquel que ama a Dios o que honra a Dios. Además, venía de una familia, de una tradición familiar que buscaban a Dios. Y venía de una tradición familiar, de una fe que no era una fe fingida. ¿Cómo es una fe fingida? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo es una fe fingida? ¿Cómo sería una fe fingida? Así con máscaras, ¿verdad? Así de domingo vengo con máscara de cristiano. ¿Cómo estás? Pero el lunes, maldiciones, diciendo malas palabras, con una fe por los suelos. Eso sería una fe fingida, de mentiras, una fe light. ¿Cómo es nuestra fe? Pablo venía de una familia, dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, 2 de Timoteo 1:5, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ¿qué? Que en ti también.
¿Sabes qué? Aunque Pablo era griego, el papá de Pablo era griego, pareciera que la mamá de Pablo y la abuela de Pablo tuvieron una mayor influencia en la vida de Pablo, de Timoteo, perdón, que permitió que este hombre decidiera buscar a Dios antes de seguir a los dioses griegos de su padre. Papás, ¿se dan cuenta qué tan buena influencia pueden ser en la vida de sus hijos para que ellos vayan por el camino de Dios? Pero también es correcto pensar en decir, no, pero es que yo vengo de esta familia, en mi familia no buscaban a Dios, mi familia no quería nada con Dios. Es también probable que a lo mejor tu fe sea probada de esa manera, pero aún así tú puedes seguir adelante buscando el nombre de Dios, aunque tu familia no sea cristiana o no conozca al Señor. Es decir, no hay pretexto. Pero es que a mi alrededor, es que no hay gente que conozca a Dios y de repente mi fe se desanima y me alejo de Dios. No, no hay pretexto. Timoteo no la tenía. Este hombre tenía una fe no fingida. Algo. Su madre y su abuela habían trabajado en su vida. Si alguien aquí hay abuelas, ¿te das cuenta? Qué importante es de que tú le estés recordando la palabra de Dios a esos nietos. Hoy en día muchas veces abuelas dicen, no, yo ya mi vida ya no puedo hacer nada. Dios te está llamando porque dice la Biblia que tú debes de recordarle la palabra de Dios a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí podemos ver a Timoteo, una persona de buen testimonio, dice la Biblia. Una persona capaz de humillarse y recibir órdenes. ¿Conoces gente así? Sí, Señor, lo que usted diga. Hoy en día y parece que hay gente más reticente, ¿verdad? Yo me acuerdo ahí una vez estaba en mi trabajo y estábamos haciendo como una encuesta, ¿verdad? Y una dinámica, ¿verdad? Y la lista de personas era, oye, ¿quién conoce una persona comelona, ¿verdad? ¿Quién conoce una persona bien alegre? ¿Quién conoce una persona bien bien trabajadora? Y luego una palabra decía, ¿quién conoce una persona sumisa? Y yo iba con la gente, oye, ¿tú eres sumisa? No, hombre, yo no quiero ser sumisa. ¿Y tú eres sumisa? No, yo no quiero ser sumiso. Hoy en día parece que falta ese tipo de personas sumisas a Dios, sumisas a los líderes. Oye, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Oye, hay que ir allá, vamos allá. Hay que servir a Dios, vamos a hacerlo. Eso era Timoteo. Timoteo era una persona que no buscaba lo suyo propio, sino lo de Cristo Jesús. ¿Conoces gente así? Regularmente estamos pensando por lo nuestro, ¿no? Y mis metas, mis objetivos, lo que yo quiero hacer. No, eso va primero. Y si me queda tiempo, y si tengo oportunidad, y si tengo dinero, y si tengo chance. No, Emilio, me estás pidiendo demasiado. Tu discipulador, la persona que está detrás y te está animando, lee la Biblia, busca a Dios, acércate a Dios. No, mira, no tengo chance, no tengo tiempo. No, el Señor no encaja en mis actividades. Todos buscan lo suyo propio, pero nadie es como Timoteo, que busca lo de Cristo Jesús. Amigos, ¿cuántas características alcanzas de ver en Timoteo que tú tienes? Que yo tengo. Dice la palabra de Dios, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿Dónde? En el Evangelio. El Timoteo era un aguerrido. Estaban así, imagínate la par. Pablo dice a Timoteo, oye, hay que ir a predicar la palabra de Dios, no sé, a Macedonia. Iba a decir a Sierra Ventana, ¿verdad? Iba a decir, hay que ir a Sierra Ventana. Vamos, Pablo y Timoteo, vamos, te acompaño, Pablo. Oye, hay que ir a hablarle de Cristo, hay que ir a visitar a esta familia que están peleando unos otros. Vamos, Pablo, yo voy contigo. Estaba así como espalda con espalda sirviendo al Señor juntos, porque todos buscan lo suyo propio, no como Timoteo que busca lo de Cristo Jesús. ¿Qué características tenemos como Timoteo los tenía? Versículo 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Te pregunto,
¿Estás así pegados a tus líderes? De que donde tú veas, oye, hay que hacer esto, hay que construir lo otro, hay que ir a evangelizar, hay que ir a compartir la palabra de Dios, hay que ir a visitar. Ay, no. Oye, que no me hable mi pastor, que no, porque me va a pedir cosas. No, no, que no me hable, que no me hable. Oye, necesito esto. No, no, te vas corriendo, ¿verdad? Eres de esos cristianos, ¿verdad? Que termina el servicio y te pasa así como el timbre de las escuelas. Vámonos, 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 que no nos pidan nada, vámonos, vámonos. O dices, hey, ¿qué se necesita? ¿Qué podemos hacer? Dice que como hijo a padre ha servido conmigo el evangelio, versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vean, para que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor. Dice ahí, en el Señor, que yo también iré por vosotros. Hermanos, amigos, la fe de Timoteo era una fe radical. ¿Te das cuenta cómo la influencia de la madre ayudó para que este hombre buscara de Dios? Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo en algún versículo, dice así. Segunda de Timoteo 3:10, ¿puedes ver ahí en tu Biblia? Segunda de Timoteo 3:10 al 16. Segunda de Timoteo 3:10 al 16 dice así. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Ya llegaron ahí? Pero persiste tú, segunda de Timoteo 3:10 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, amigos, hermanos, era un hombre que estaba enfocado en las cosas de arriba. Dice Pablo en el libro de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? ¿Del mundo? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 2. Poned la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. ¿Te fijas? Mientras el mundo te dice no voltees arriba, la Biblia dice voltea hacia arriba. Porque habéis muerto, versículo 3, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo, cuando le hablaba con Timoteo, era como si fueran uno solo, porque este hombre busca las cosas de Dios. A Timoteo lo vemos, a Pablo vemos enviando a Timoteo diciendo, oye, ve a arreglar las cosas en esta iglesia. Ve, levanta ancianos allá. Vemos a Timoteo preparando esas nuevas generaciones, discipulando a otras personas, enseñando a otros. Vemos a Timoteo, de verdad, estaba moviéndose, yendo de un lugar al otro, como un misionero, ¿verdad? Preparando personas, preparando iglesias. De verdad, Timoteo entendió completamente la misión que Pablo le había transmitido, a Pablo, el que había escuchado al Señor Jesucristo, y Pablo se la había transmitido completamente para que Timoteo se esforzara en seguir adelante. Este hombre era un líder en su vida, porque vio el ejemplo de Pablo. Yo te pregunto, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tienes de ser hijo de Dios? Y pregúntate, ¿estás en la misma posición o estás avanzando? ¿Te ha pasado de repente que te preguntan, oye, ¿hace cuánto eres hijo de Dios? ¿Hace cuánto eres cristiano? Híjole, si le digo que 20 años, 15 años, y luego me va a decir, ¿y qué has hecho? ¿Qué haces en tu iglesia? No, pues nada, nomás llego, me siento. ¿En serio? ¿Es todo lo que ha sucedido en 20 años de conocer al Señor? Claro, es una bendición venir a escuchar la palabra de Dios. No digo que no. Es una bendición venir y conocer y acercarte más a Dios, convivir con otras personas. Pero luego,
Y claro, estás creciendo a lo mejor profesionalmente, en el trabajo, teniendo más casas, carros, terrenos. Pero luego las cosas de arriba. No era eso lo más importante. Cuando alguien te dice, oye, ¿y cuánto tienes de cristiano? Y chispas, ¿qué le digo? No, pues 30 años. ¿Y luego qué haces en tu iglesia? No, pues no hago nada. A veces no voy. ¿Es en serio? A veces conocemos gente que sabe que somos cristianos nosotros. Y llegan y nos saludan. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Muy bien, hermano. Qué bueno. Y le digo, oiga, ¿y fue a la iglesia ayer? No fui a la iglesia. Oiga, ¿y luego? O sea, son gente de que conocemos vecinos, ¿verdad? Que sabemos que son cristianos. Y vienen ahí en la papelería, ya saben que tenemos papelería. Oiga, hermano, ¿cómo está? Muy bien. No, sí, somos hermanos de este lado. Pero oiga, ¿fue a la iglesia ayer? No fui. Oiga, ¿y luego? Y ya nunca lo volvemos a ver otra vez. Ya nunca voy a volver a ir. O sea, no es posible que si nuestra vida crece físicamente, que no crezca al mismo nivel espiritualmente. No es posible. Porque Pablo decía que así como este cuerpo físico se va desgastando, pero que nuestra vida espiritual siga creciendo. ¿Dónde estás? Ya vimos a Cristo, nuestro mayor ejemplo en nuestra vida. Pablo. Ahora mira entonces a Timoteo. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres otro ejemplo más? Epafrodito. Vamos a Epafrodito ahora entonces, ¿sale? Segunda, Filipenses 2:25. Ahora Pablo empieza a hablar de otra persona. Don Epa, si tú quieres. Don Epi, no sé cómo le llamamos a este hombre. Epafrodito. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviarnos ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador ¿de qué? De mis necesidades. Ahora estaba Epafrodito ahí. Acuérdate, Pablo, ¿dónde estaba? ¿Dónde dije que escribió Pablo esta carta? En la cárcel. Y necesitaba a alguien que le trajeran cosas. Vaya, oye, me traen. Imagínate, ¿qué cosas alguien puede ocupar en la cárcel? Pues, no sé, comida, algún enser para artículo personal, de limpieza, no sé qué cosas la gente obviamente puede ocupar en la cárcel. O alguien que me cuente, oye, ¿cómo van las cosas en la casa? ¿Qué están haciendo? A ver, platícame, ¿verdad? Hombre era un mensajero que iba y venía y traía palabra a Pablo, y también hablaba a la iglesia de Filipos diciendo, oigan, Pablo está bien. Y venía, ¿sabes qué, Pablo? ¿Qué necesitas? Te traje dinero, te traje comida. Y Pablo, todo está bien. ¿Qué quieres que les diga a la iglesia? Y entonces Epafrodito se iba y iba a la iglesia. Oigan, hermanos, Pablo necesita esto, hay que enviarle esto, hay que seguir orando por esto. Esto es lo que era Epafrodito. ¿Sabes qué significa Epafrodito? Seguramente su nombre provenía de Afrodita, la diosa romana, ¿verdad? Y su nombre quiere decir amable o amoroso. Su nombre parece indicar que procedía de una familia griega, ¿verdad? De influencia griega, y su nombre era común en el norte de Grecia. Epafrodito, por su palabra, podía decir que también venía relacionado de la palabra Afrodita, es decir, amado o amable, o que amaba a Afrodita. Es decir, este hombre iba a ser alguien que iba a ser dedicado a la diosa Afrodita. A eso se iba a dedicar. Imagínate, era un hombre que iba a trabajar en el templo de Afrodita, sirviendo a Afrodita, ¿verdad? Dedicando su vida a un ídolo, y por completamente, eso es lo que iba a ser su vida, porque ya estaba marcado en su nombre. Pero algún día el Señor lo rescató, como el Señor te ha rescatado a ti y a mí. Que antes yo iba camino a Damasco, ¿verdad? Como Pablo, ¿se acuerdan? Iba de camino a Damasco, iba con mis metas, con mis propósitos, con mis proyectos de vida para hacer mal a los cristianos. Pero un día vio esa luz que resplandeció desde del cielo y que cayó del caballo, ¿te acuerdan? Y que le dio una voz del cielo, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque dura cosas te es dar cosas contra él, aguijón. ¿Quién eres? Pues soy yo, Jesús. Estás peleando en contra mía. Y su vida fue transformada completamente.
Y en lugar de ser una persona dedicada a servir al enemigo, porque antes éramos esclavos, ¿verdad? De esclavos del pecado, ¿verdad? Y servíamos al enemigo, ¿verdad? Y éramos instrumentos de iniquidad. Un día el Señor nos rescató y desde ese momento ahora somos instrumentos para agradar a Dios. Amén. ¿Tú eres alguien así? ¿O ya te estás durmiendo? ¿Dónde están esos instrumentos de Dios? Antes eran instrumentos para hacer lo malo. Incluso si les invitabas a los demás, oye, yo te invito unas cuantas. Ay, no tengo dinero, yo te lo pago. Y ahora Dios ha transformado tanto tu vida que ahora sirves a Dios. Eso era Epafrodito. ¿Qué características tiene Epafrodito? Vamos a verlo otra vez. Epafrodito capítulo 2, 25. Mas tuve por necesario enviarnos a quién? A Epafrodito, mi hermano. Primero era un hermano. Epafrodito entendía correctamente que él pertenecía a una familia, la familia de Dios. Alguien que no le preocupaba ser llamado hermano. Alguien que frecuentaba a su familia espiritual. No podemos decir soy cristiano sin estar en la iglesia, sin estar en el cuerpo de Cristo. Porque hay gente que dice, no, yo no necesito la iglesia, yo puedo prender la televisión en mi casa y pongo una predicación. No, Dios viene por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas, las ovejas que están reunidas. Epafrodito entendía bien el concepto de familia espiritual. No alguien que se esté cambiando de iglesia y otra vez otra iglesia y otra iglesia. No, entendía el concepto de la unidad, de ayudarnos mutuamente. Jesús dijo, así conoceréis que son mis discípulos. ¿Y qué? Cuando la gente ve cuánto se aman unos a otros. Y eso es lo que nos atrae a las iglesias. ¿Por qué? Porque vemos cuánto se aman, cuánto me tratan con cariño. Mira cómo me animan y me ayudan a seguir adelante. Epafrodito era hermano, pero también sabes qué era, colaborador. Hacía sinergia con Pablo. Sinergia. Trabajar juntos. Servir al Señor juntos. No cada quien por su cuenta. Servir al Señor como ese pueblo, como ese equipo de trabajo. No se refiere a cada quien a hacer las cosas por su cuenta, sino es, tenemos esta visión, tenemos esta meta. Yo me añado lo que se está haciendo hoy en día en mi iglesia. Pero también era compañero de milicia. ¿Qué significa eso? Epafrodito entendía que vivía en un tiempo de guerra. Caray, ¿cuál guerra? Pues una guerra espiritual, hermanos. Tú y yo debemos saber que hoy en día vivimos una guerra espiritual. Y debes de ser conocedor. Que por algún momento, o a lo mejor para algunos, están siendo tentados a dormirse, están siendo tentados a irse a otro lado. Pero por otro lado alguien te está diciendo por dentro, sigue escuchando, sigue adelante, sigue buscando de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, la carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oren por mí? Y mientras Jesús les estaba yendo, clamando por las horas más preciosas y más difíciles que le estaba pasando en esta tierra, les dijo a sus discípulos, oren por mí, regresa, y estaban dormidos. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús les dijo, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tú y yo debemos ser conocedores que vivimos una lucha espiritual en este momento. En tu vida, en mi vida quiere hacer otra cosa, pero el Espíritu de Dios quiere que yo haga otra cosa. ¿Quién ganará esa pelea? El Espíritu, la parte que tú alimentes más. Si tú alimentas más para la carne, pues de la carne segarás pecado y muerte. Pero si yo alimento más mi espíritu, de la carne segaré vida eterna. Digo, del espíritu segaré vida eterna. ¿A quién alimentas más? ¿A la carne o al espíritu? ¿Y quién lo decide? Pues cada uno de nosotros. Es más, Epafrodito era un mensajero fiel. Alguien que traía mensajes. Un mensajero y un servidor de buenas nuevas, hermano. Ahorita, ¿tú crees que la gente necesita buenas noticias o malas noticias? Bueno, estamos cansados de malas noticias. ¿Y dónde están las buenas nuevas? ¿Quién las trae? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿se acuerdan?
Y yo te pregunto, ¿a dónde te llevan esos pies? Esos pies con callos, ¿verdad? Esos pies que de repente así, ay, no te quites los calcetines porque huele bien mal. ¿A dónde te llevan esos pies? ¿A hacer lo bueno? ¿A conocer de Dios? ¿A aprender más de Dios, de su palabra? ¿O a dónde te llevan esos pies? ¿A pecar? Ahorita que mis papás no vean, voy a ver pornografía. Ahorita que mi esposa no se dé cuenta, voy a engañarla y voy a engañarla con otra mujer. ¿A dónde te llevan esos pies? ¿Eres mensajero fiel de la palabra de Dios? ¿O dices, ay, que otra persona le hable de Cristo? Versículo 28. Así que le envío. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él. Dice, no leí el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había ¿qué? Enfermado. O sea, de verdad, Epafrodito se nos iba a ir, hermanos, O sea, era un hombre que se nos enfermó. No sé por qué se enfermó. A lo mejor por el trabajo, ¿no? Oye, Pablo, ¿qué necesitas acá? Y estaba viendo con Pablo, híjole, como que siento que me da gripe, Pablo, y calentura. Pero no te preocupes, Pablo, voy a dar el mensaje acá. Y luego acá, oiga, hermanos, como que siento que me está ahí tambaleando, ¿verdad? Pero no importa, hay que seguir adelante. Iba con Pablo, oye, Pablo, me pidieron esto, pero ¿sabes qué, Pablo? Oiga, sí, ya no puedo más, Pablo. Y entonces Pablo le dijo a los filipenses, oigan, Epafrodito ya se nos enfermó. El buen servidor, el hombre que era ejemplar. Y entonces Epafrodito, imagínate diciéndole a Pablo, Pablo, no les digas que estoy enfermo, no quiero preocupar a mis hermanos de allá. Y entonces Pablo dice, él se preocupó mucho porque ustedes supieron que él estaba enfermo. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo y ¿sabes qué? A punto de morir. Ya Epafrodito iba a entregar el equipo, ¿verdad? Colgar los zapatos, yo no sé cómo se diga, ¿verdad? Aquí a nuestro alrededor. Pero ¿qué? Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese ¿qué? Tristeza sobre tristeza. Hermanos, ¿hasta dónde has padecido por causa de Cristo? ¿Hasta dónde has padecido por su nombre? Sinceramente hay gente que vive en Medio Oriente que por traer una Biblia bajo sus brazos puede terminar muerta. Y a veces, hermanos, por mucho menos que eso, dejamos el camino de Dios. Es triste. No, es que me dio la cabeza. No, es que me sentí mal. Pues Emilio, tú entiendes, por eso no fui. Estamos hablando de alguien que a pesar de estar enfermo, seguía trabajando en el camino de Dios. Hermanos, o sea, si estás viendo los juegos de fútbol americano, ¿alguien los ha visto en estos días? Mira, hermanos, hay gente que juega fútbol americano con algún miembro lesionado, ¿cierto o no es cierto? Y después dice en la televisión, y jugó lesionado. O sea, si ellos lo hacen por una corona, ¿qué? Corruptible, ¿no haremos nosotros más por una corona, qué? Incorruptible. ¿Y por cuánto de eso decimos, no, ya no quiero servir al Señor? Me siento incómodo. Creo que me voy a enfermar. Qué fidelidad la de Epafrodito, ¿sí lo ves? O sea, no está diciendo, ay, está diciendo que si me enfermo. No, está bien, tú decídelo, ¿verdad? No, es tu decisión, si quieres seguir, no seguir. Pero aquí estamos hablando de alguien que aún a pesar de su situación, a punto de morir, él sigue siendo fiel a Dios. Hermanos, Epafrodito tenía un gran deseo de servir a la iglesia. Versículo 28, seguimos leyendo. Así que le envié con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahí, imagínate, ahí estaba Epafrodito enfermo, luchando con su enfermedad casi de muerte, pero ahí estaba Epafrodito sirviendo al Señor. Versículo 39, recibidle pues en el Señor, ¿qué dice ahí? Con todo gozo y tened estima a los que son como Él.
Qué interesante que parece que Pablo nos está diciendo que parece que este tipo de personas no hay muchas. ¿Estás de acuerdo? Hermanos, ¿me están siguiendo o no me están siguiendo? Si no, pues aquí les cegamos, ¿verdad? O sea, parece que Pablo está diciendo, oigan, cuídenlo a este hombre porque no hay muchos como él, ¿eh? Cuídenlo. Y yo te voy a decir algo. Pocas veces yo he visto a nuestro pastor Emilio no venir aquí y predicar la palabra de Dios. Al menos el tiempo que yo estuve aquí. Es aquí un hombre fiel. Porque aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las necesidades, es alguien que se mantenía al pie del cañón. Y lo sigue haciendo. Y aquí dice la Biblia que debemos de tener en estima. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes? ¿A los que son como quién? Como él. Entonces yo te pregunto, ¿qué has hecho por tu pastor? No, pues no nos dice nada. No ocupa nada. Porque nunca dice nada. ¿Qué has hecho como personas como él que sirven al Señor? A lo mejor tú tienes vacaciones. Tienes una buena cuenta bancaria. A lo mejor tienes una pensión. Y dices, no, ¿sabes qué? En 5 años más me jubilo ya. Padre. Pero ¿qué estás haciendo por él? Aquí dice que tenemos que tenerlo en estima. ¿Y qué es tenerlo en estima? ¿Qué es? ¿Qué es? Preocuparse por él. ¿Y alguien se ha preocupado si tiene Emilio seguro? Y él está seguro en Cristo. Como todos estamos seguros en Cristo. Pero ¿y luego? ¿Y qué tal si necesita una visita al seguro? ¿Tú vas al seguro? ¿O alguien de ustedes tiene seguro gastos médicos mayores? No, pues qué padre, ahí voy. Y me tratan de lujo, de lux. ¿Y luego, Emilio? ¿Nos hemos preguntado por eso? Él es el que está ahí compartiéndonos y enseñando la palabra de Dios todos los días. ¿Y qué estamos haciendo por él? Pues, hermanos, como iglesias, esto no es forzoso. Si tú quieres, como iglesias, nuestra iglesia de Huinalá, la de Saltillo, en Guadalajara, vamos a estar apoyándolo para que Emilio tenga un seguro. ¿Tú quieres? No es forzoso. Digo, si tú quieres. Pienso que deberías, porque tú lo escuchas cada semana. Y la Biblia dice que debemos tenerlo por estima. ¿No te gustaría? ¿No sería justo? ¿Tú qué dices? ¿Y por qué no lo empezamos a hacer juntos? Nosotros ponemos una parte, ustedes ponen otra parte. Porque debemos tener en estima a la gente que trabaja por el nombre de Dios. Porque aún a pesar de las luchas o dificultades que Emilio ha tenido, yo no he visto que diga, yo no voy a poder ir a predicar porque estoy enfermo. Y Dios lo ha usado para tu vida, tu matrimonio, para tus hijos. ¿Y qué hemos hecho por él? Por 7 años. Te animo. Y que por 7 años podamos ser fieles en darle un seguro a nuestro pastor. Para que cuando llegue el año, el momento suficiente, él pueda tener algo para su vida. Después de 7 años. Como una pensión. ¿No sería justo? ¿Amén o no amén? Aquí dice,
Yo te lo digo. Versículo 7, 30 y por último. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hay gente, hermanos, que expone su vida por Cristo, que hace más de lo que tú y yo hemos hecho por el Señor. Mucho, 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 mucho más. Que expone su vida por Cristo. Este es un desafío, hermanos, a salirte de tu comodidad. Porque ¿qué estamos haciendo por nuestro Señor? Ahí está Cristo, el mayor ejemplo para nuestras vidas. Ahí está Cristo, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Ahí está Pablo, que dijo, imítenme a mí, ¿porque qué? Porque yo sigo a Cristo. Ahí está Timoteo, enseñando, discipulando a las personas, siendo ese líder que se necesitaba en ese tiempo. Ahí está Epafrodito. A lo mejor no va a salir en conferencias, a lo mejor no lo van a invitar a que haga libros, pero vemos a un hombre fiel a su iglesia, moviéndose y trabajando, a pesar de que está el enfermo, está sirviendo a Dios porque entiende que eso es lo más importante que puede hacer en toda su vida, entregar su vida al Señor. Oye, pero estás enfermo, Epafrodito, no importa, lo mejor que puedo hacer es servir a mi Señor. Ahí está Emilio. Alguien que ha entregado su vida al Señor. Amén. Dejó su trabajo. Dejó las bendiciones que un trabajo da, la seguridad que un trabajo da por servir al Señor. Y luego, ¿quién sigue? O hasta ahí le paramos a contar. ¿Quién sigue después de? ¿Quién se levantará y dirá, yo también quiero tener una vida ejemplar? Voy a enfocar en Cristo. Y voy a poner mi mira en las cosas de arriba. Voy a poder decir algún día, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Voy a poder enseñar a otros, preparar líderes como Timoteo. Y aún a pesar de estar en riesgo de vida, no importa, yo voy a servir a mi Señor, porque eso es lo mejor que puedo hacer. ¿Y saben qué? Y no vuelvo atrás. ¿Quién será el que sigue? Me lo dijo Oscar y Luz, está el plan de abrir una nueva iglesia. ¿Y luego? ¿Quién irá con ellos? ¿Quién se levantará y dirá, y aquí hay alguien que quiere tener también una vida ejemplar? Enséñenme cómo, yo quiero aprender la Biblia. Por favor, necesito que alguien me guíe en la palabra de Dios. Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito. ¿Y a quién ponemos ahí en esa fila? ¿Qué diremos? ¿M aquí? ¿Envía aquel? No, a este sí anda bien animado. Este sí, mándenlo. O M aquí. Envíame a mí. Hermanos, el Señor sabe que faltan manos para la obra de Dios. Siempre faltan manos. Jesús lo dijo. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies, al dueño de todo, que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Él lo va a hacer. ¿Qué dices? ¿Te subirás? ¿Quieres tener una vida ejemplar? Este es un buen año. Aprende de ellos. Y levántate y di, Señor, cuenta conmigo.